Qué bueno que estás con nosotros en esta hora. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Bueno, en esta hora, como hemos venido anunciando, tenemos aquí a un invitado, a una persona con quien vamos a conversar, un hombre de Dios. Y debo de decir que cuando yo iba creciendo, cuando iba en mi niñez, yo veía a esa persona que le voy a presentar ahora sirviendo al Señor. Así que para mí es un honor poder conversar con él en esta tarde, entrevistarle y saber, conocer de su testimonio. Estoy hablando del pastor, hermano y amigo Pedro Bautista. Así es que, bienvenido, hermano, Dios te bendiga. Amén, amén. Dios te bendiga más de manera especial. Dios bendiga también a la audiencia. La gracia del eterno y soberano Dios sea sobre cada uno de nosotros en este maravilloso día. Para mí es más que un honor estar aquí en este lugar para compartir de la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. De entrada, quiero que en 2 minutos me digas quién es Pedro Bautista, de dónde nació, de qué familia viene. Amén. Este servidor, soy de ahí mismo, de Tezón, de una familia humilde, a Dios y a la gloria, sabiendo de que todos hemos tenido algún momento difícil, pero la familia donde vengo es alguien que humildemente no dependía más que del Señor. Y de ahí venimos y estamos más que agradecidos con el Señor de que sin merecerlo el Señor nos llama y por su voluntad hemos atendido al llamado del Señor. Sabemos de que en este camino todo no es color de rosa como muchas veces nosotros predicamos y enseñamos. No, en este camino también hay momentos difíciles, pero en medio de todos esos momentos difíciles, ahí está el Eterno extendiendo su mano para ayudarnos. Amén. Dijiste que eres de una familia de ahí de Tezón, pero yo quiero saber, cuando naciste, ¿verdad?, en esa familia, ¿eran cristianos o no? No. Estoy caminando en el Evangelio hace aproximadamente unos 20 años. Mis padres sí pertenecían a la iglesia católica primeramente, luego de un tiempo ellos pues pasaron a lo que es la iglesia protestante, la iglesia evangélica, y de un tiempo para acá pues atendí el llamado de que el Señor estaba tratando conmigo, que agradezco a Dios y a unos jóvenes, la cual pertenecen a la iglesia de Dios la profecía. Ellos fueron los instrumentos que el Señor utilizó para así ellos llevarme la palabra a mi casa, y yo entiendo que todavía ese es el trabajo que debe de hacer la iglesia, para que mañana no haya excusa, llevarla el Evangelio a donde se encuentran las personas. Amén. Dijiste que vienes de una familia que prácticamente no tenía nada. Entonces eso me lleva a preguntarte, ¿cómo era tu niñez o cómo fue tu niñez y adolescencia? Fue un poquito complicada, mi amado, ya que nosotros éramos 4 niños allá en la casa. Estaba mi madre, estaba mi padre, pues mi mamá era ama de casa, mi padre lo que era agricultor y carbonero, que no era un oficio que me podía dar el lujo que otra persona, otros niños contemporáneos míos tenían. De ahí no se obtenía muchos recursos. No había muchos recursos, únicamente eso era para el pan necesario del día. Pero agradezco al Señor que ellos me ayudaron a crecer y agradezco al Señor y a ellos por los valores que ellos me han enseñado. Toda tu niñez y adolescencia empezaste, ¿verdad? Imagino que te llevaban a la iglesia católica, ibas allá, ¿cómo o no asistías? ¿Cómo era esa dinámica? Yo particularmente nunca fui devoto de la iglesia católica, andaba con los muchachos a participar en coro, pero nunca fui de esa iglesia, nunca fui de esa iglesia. Ok, llega un momento que Pedro crece, ya Pedro se vuelve joven.
¿cómo era la vida de Pedro en esa juventud antes de conocer a Cristo? Rápidamente le digo que no era muy sana, ya que me gustaba mucho la bebida. Compartía muy a menudo con personas que prácticamente consideraba que éramos amigos, pero aquel que te brinda bebida y cosas así no es amigo tuyo. Se están compartiendo, pero no es una amistad sana, ya que a la corta o a la larga trae consecuencias severas. Y este servidor que usted ve aquí se mantenía en lo que es el sub y baja que vemos hoy en día en la mayoría de los jóvenes que todavía no conocen a Cristo. O sea que el tipo de amigos que tú tenías no eran amigos que tal vez te podían decir, mira, no hagas eso, sino por lo contrario, te incitaban a seguir haciéndolo. Efectivamente. Hay algunos, que me puedo reservar los nombres, pero hay algunos que compartíamos tanto que por lo menos él le echaba un día de trabajo y él siempre estaba dispuesto a mandar un motor a buscarme a la casa. Pagaba el pasaje y cuando llegaba a la casa de él, la bebida era totalmente gratis. Siempre había bebida, siempre había comida, él cubriendo todos los gastos. Más adelante, pues yo hacía lo mismo, donde compartíamos, y cuando yo conseguía el dinero, pues mandaba a buscarlo en un motor y compartíamos lo mismo, pero no era una amistad sana en la cual puede ayudarnos a salir hacia adelante. En ese proceso, ¿en qué momento descubres la necesidad de Dios o que Dios te está llamando? Fue algo maravilloso, mi amado, ya que los jóvenes que llegaban a mi casa a llevarme el evangelio siempre estaban dispuestos a darme una palabra de que el Señor tenía propósito conmigo. Sin embargo, yo siempre estaba buscando la excusa. Yo siempre le escuchaba a ellos, pero siempre tenía la excusa de que no podía ir a la iglesia porque no podía dejar a mi papá solo. Eso te iba a preguntar, que si en el momento que iban donde ti los rechazabas o viceversa. No, siempre había un tiempo para escucharlo, siempre, gracias al Señor, siempre había un tiempo para escucharlo, pero sí le ponía la excusa de que no podía ir a la iglesia porque no podía dejar a mi padre solo, ya que era yo que lo atendía y no lo quería dejar solo. Pero no lo quería dejar solo para ir a la iglesia, pero sí para salir a beber, sí lo podía dejar solo. Eso iba a decir. Eso simplemente era una excusa que yo ponía para no ir a la iglesia. Pero Dios es tan bueno, mi amado, Dios es tan bueno que decide preparar a mi padre y llevárselo. Como quien dice, ahora, ¿cuál será la excusa la cual tú pondrás para no caminar en estos caminos? O sea, en ese proceso que iban los muchachos allá a hablarte de Dios, muere tu padre. Sí, en ese tiempo muere y ellos siguieron llevándome la palabra hasta que un día entendí de que el Señor tenía propósito claro conmigo y comencé a caminar. Únicamente yo participaba, era los domingos, porque yo trabajaba en el Cayo Levantado y únicamente tenía ese día libre y era domingo tras domingo. Fui un día solamente para ver cómo era que se daban las actividades y para en sí complacer a la persona que me estaban invitando. Esa era mi expectativa, de que yo iba solamente para complacerlo, pero cuando llegué allí tuve un encuentro con el Señor. Gloria a Dios. Y cuando fuiste, te convertiste al segundo, tercer día, ¿cómo fuiste durante un mes, más tiempo? ¿Cómo fue? Yo fui la primera vez y de verdad fui únicamente como espectador, solamente a ver lo que iba a acontecer. Y en ese mismo día no me convertí. Pero ya después del tercer domingo sí hice la profesión de fe, porque vi que lo que en realidad donde está el verdadero gozo, donde está la verdadera paz, es dentro del Evangelio, si lo vivimos conforme a como está escrito en la Escritura. Gloria a Dios. Estamos conversando con nuestro amigo, hermano y pastor Pedro Bautista. Y luego que te conviertes, luego que ya dices sí al Señor, desde ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo empiezas a buscar a Dios? ¿Tuviste alguna persona que fue tu mentor, que te dijo, mira, vamos a orar juntos, vamos a estudiar la Biblia juntos? ¿Cómo fue eso? Sí, amado. Yo le voy a mencionar 3 personas
por la cual esas tres personas, de verdad que sí, hasta ahora, cuando lo veo le hago mi saludo. Se llama Mártir Francisco, se llama Carlos Salomón y Manuel Salomón. Esas tres personas fueron jóvenes que de verdad me inspiraron a caminar en el Evangelio. Siempre me dijeron, estoy aquí contigo, en lo que tú entiendes que te podemos ayudar, en cuestión de la lectura de la palabra, te podemos ayudar. Y a mí siempre me ha gustado, por lo menos, escudriñar la Escritura, ya que ellas son las que nos enseñan. Usted y yo hoy sabemos del Señor, es por la Escritura, por lo que está escrito en la Biblia, y a través de ello es que usted y yo nos guiamos. Y esas personas siempre estuvieron dispuestos para hablarnos de la palabra, para desglosarme un tema en el cual yo no podía salir hacia adelante, pero siempre Dios tenía a esa persona presente para así mostrarme cuál era el significado de tal o cual palabra, a quién se le dijo, por qué se le dijo y en qué tiempo se dijo. Agradezco a Dios y a esos jóvenes que de verdad que sí me ayudaron bastante. Amén. Nosotros queremos hacer una pausa, pero antes de esa pausa vamos a dejar una pregunta en el aire y al volver nos la vas a contestar. La pregunta es la siguiente. Ahorita hablabas de que viene de una familia bastante humilde. Pregunto, si tuvieras la oportunidad de ir a la niñez y cambiar algo, a la niñez o adolescencia, ¿qué cambiaría? Vamos a ir a una pausa y luego de la pausa me conteste esa pregunta. Dios te bendiga, bienvenido a Soluciones Hoteleras Dismay. Quiero mostrarte nuestros productos. Tenemos aire acondicionado de la marca G Plus. Esos aires son completamente de fabricación americana. Tenemos marca de la Air Max. Tenemos Blink, de los mejores aires que hay en el país. Eficiencia 19, 20 y 18. Estos aires tienen 2 años de garantía. No engaño. Nosotros somos responsables con nuestros productos. Tenemos aires de la marca Milenio, el único fabricante que le da 5 años de garantía en compresor. También tenemos televisores Milenio, 32 pulgadas, High Definition, Smart TV. Eso es el mejor precio del mercado. También a veces tenemos ofertas con estos televisores. Todos estos televisores tienen 1 año de garantía. Y no 1 año de garantía en engaño. Si el televisor por defecto del equipo le pasa algo, nosotros somos responsables con esto. Mira qué chulería. Mira qué chulería, mira qué chulería. Neveras importadas desde los Estados Unidos. Nuestra nevera también tiene 1 año de garantía. Esa nevera tiene dispensadores de agua y dispensadores de hielo en acero inoxidable para esta zona. Tenemos todo tipo de compresores para sus refrigeradores, motores Embraco nuevos de todas las capacidades. También tenemos todos los tipos de refrigerantes, Tandy para los aires acondicionados verticales. Tenemos freezer en diferentes tamaños. También tenemos una gran variedad de tarjetas para neveras inverter. Recuerda que estamos ubicados en Samaná, carretera Las Galeras, después de la entrada de la escuela José Ramón Balbuena. Estamos aquí para servirte. Tenemos para nuestros clientes varias facilidades de pago. Le ofrecemos crédito a corto y a mediano plazo en nuestros productos. Recuerda que Dismay Soluciones Hoteleras es el único que tiene artículos de rico a precios de pobre. Repuestos Bahía Racing tiene una gran oferta en gomas de motores y pasola. Cambio de aceite completamente gratis. Repuestos Bahía Racing frente a Ruamar. Estás con nosotros en esta hora. Bendecimos a Dios por tu vida. Cuando hicimos la pausa hay una pregunta que le dejamos en el aire. Es que si tuvieras la oportunidad de ir a la niñez o adolescencia para cambiar algo, ¿qué cambiaría? Amén, amado. Hay poca cosa que cambiar, pero sí me gustaría cambiar algo y es sencillo. Y es el tiempo perdido que viví fuera del Evangelio. Porque yo puedo catalogar que fue un tiempo perdido, porque a pesar de que anduve en diferentes lugares,
pero nunca tuve la paz y la seguridad en la cual tengo hoy en el Evangelio. Esa es la parte que yo hubiese cambiado. Amén. Yo quiero saber cuál es la batalla más fuerte que ha tenido que superar hasta ahora en el Evangelio. Bueno, amado, la batalla más fuerte que todo ser humano puede tener es luchar por mantenerse siéndole fiel a Dios. Sabe que hay muchas personas que están predicando y dicen, el mundo no tiene nada que ofrecerte, en el mundo no hay nada que buscar. Amado, si nosotros analizamos, en el mundo es donde hay más cosas que te atraen para desenfocarte del propósito de Dios. Ciertamente. Y hoy en día escuchamos a muchas personas decir, no, en el mundo no hay nada. Si en el mundo no hubiera nada, había visto más personas dentro del Evangelio. En el mundo es donde hay más distracciones. Y de verdad que sí, mi amado, mantener la santidad, no solamente ser miembro de una iglesia, no solamente ser pastor, mantener la santidad es lo más grande que un ser humano puede tener. Y es necesario que de verdad le prestemos atención a esto, porque el Señor mismo dijo que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. ¿En qué momento descubres, bueno, que tienes el llamado a pastorear? Amado, fue una lucha constante. Tenemos poco tiempo en el pastorado ejerciéndolo. Sin embargo, hace aproximadamente 11 años me están llamando diferentes personas para entregarme a iglesia. Y hace por lo menos 5 años me llamó una pastora para entregarme una iglesia grande, equipada con de todo. Sin embargo, yo le dije a ella, yo puedo trabajar con usted, pero no al frente de una iglesia, porque lo que es el pastorado, eso requiere de mucha responsabilidad y requiere de tiempo, y yo sé que se sufre mucho. Entonces yo no quiero el pastorado. Yo la puedo ayudar a trabajar, pero no ejerciendo el pastorado, sin saber que el Señor de todo modo lo tenía reservado por ahí. Bueno, me contestaste una pregunta que te iba a hacer, es que si en tu deseo, cuando te convertiste, estaba ser pastor, porque por ejemplo hay personas que se convierten y dicen, wow, me gustaría ser como ese músico, me gustaría ser como ese adorador o como ese pastor. O sea que no estaba en tus planes decir, algún día me gustaría ser pastor. No, eso no estaba en ese proyecto, pero sí me gustaba lo del evangelismo. Siempre me llamaba la atención, decía, me gustaría ser un evangelista del Señor, no solamente por ser reconocido, sino para llevar la palabra a diferentes áreas. Sin embargo, ese siempre fue mi anhelo, pero una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que Dios tiene preparado para uno. Ciertamente. En el proceso en que te convertiste y todo el proceso en que estuviste en una iglesia como miembro, ¿cuál fue el llamado que pudiste identificar que Dios te llamó? O más bien, reformulo la pregunta, ¿a qué tú entendiste que Dios te llamó? Aparte de salvarte, como servir en la iglesia. Amén. Tuve el privilegio, amado, de ser líder en diferentes iglesias, y al mismo tiempo, como me gustaba el evangelismo, también fui líder de evangelista. Para mí fue, mire, una alegría, porque fue una área que siempre me identifiqué con ella, y siendo evangelista local y luego siendo líder de los demás evangelistas contemporáneos míos, para mí fue una alegría bastante grande, la cual le dije al Señor que esto no se iba a quedar así simplemente por el llamado, sino que iba a trabajar conforme a este llamado. Amén. Lo del tema de evangelismo y ser maestro, eso es algo, mire, que me apasiona. Enseñar me apasiona esa parte. Gloria a Dios. Ahorita mencionaste lo del pastor, que decías que eso era algo que conllevaba mucha responsabilidad. Y debo preguntarte, ¿cómo puedes dividirte entre pastor, esposo, padre y tu trabajo secular? Amén, amén. De verdad que sí. De momento nos veo un poquito agotado porque hay que servir. Tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mi trabajo y también ahora tengo la iglesia, donde
gracias al Señor, Él es quien da la fuerza y la fortaleza para uno pues dividirse y atender todas las cosas al mismo tiempo, sabiendo que el mismo Señor Jesús dijo que debemos de hacer esto, pero sin dejar de hacer aquello. Trabajamos en la iglesia 3 días a la semana y los demás días son para también salir a actividades que nos invitan a diferentes áreas. Y los trabajos seculares, gracias al Señor, trabajo yo personalmente, donde no tengo que esperar que alguien me ponga horario para trabajar. Simplemente usted me llama y coordinamos si está dentro del horario que yo puedo trabajar secularmente sin afectar lo que tiene que ver la hora de la iglesia y del evangelio. ¿Cómo me dices que desde hace aproximadamente 11 años sientes, la persona te están diciendo que Dios te había entregado el pastorado, y me hablaste de la pastora que hace 5 años hizo lo mismo? ¿Cómo y en qué momento ocurre finalmente que Pedro Bautista dice, sí Señor, heme aquí? Amén. Tuve el privilegio de, especialmente en el 2020, en el tiempo de la pandemia, donde en la iglesia donde yo estaba, no sentía el gozo de la salvación, y ese era el riesgo más grande que yo estaba sintiendo. Usted y yo como cristianos, en la iglesia donde estamos, si no sentimos el gozo de la salvación, hay un riesgo grande. Y es que si usted no se siente ese salvo, es porque usted no es salvo. Usted debe sentir ese gozo. Y como yo no sentí ese gozo, le oraba al Señor y le pedí al Señor que me permitiera ir a otra iglesia donde yo podía sentir la salvación, porque donde estaba las cosas que estaban pasando estaban afectando mi relación incluso con el Señor. Y yo le oraba a Dios y le oraba a Dios, y recuerdo que la última oración que yo le hice al Señor: Señor, yo sé que yo amo la iglesia, pero yo sé que tú la amas más que yo, y hay cosas que tú puedes soportar, pero yo no la puedo soportar. Necesito que tú abras una puerta que me dé dirección a qué iglesia puedo ir, pero de esta me tengo que mover. Y rápidamente, en el mismo 2020, conocí a alguien en la cual, en la misma pandemia, esa misma persona me pregunta que cuál es el cargo que yo tengo en la iglesia, si yo soy el copastor de la iglesia. Y le digo que no, que yo simplemente era un líder de joven. Y me dijo, no, pero yo lo que veo en ti es un pastorado. Y yo le dije, no, amada, aguántese, este asunto no, esto no funciona así. Gloria a Dios. Yo únicamente soy un siervo del Señor, porque hoy en día, mi amado, con todo el respeto que merecen los demás pastores, cuando a ellos le hablan pastor, ellos se creen como la gran cosa, y sin embargo, la palabra enseña que aquel día, allá cuando estemos con el Señor, nos llamará buen siervo. Así que el nombre es para usarlo aquí en la tierra, pero no es para engrandecerse ni pisotear a nadie. Sin embargo, esa pastora me dice, no, amado, es que yo veo que usted, incluso le veo el pastorado, tanto a usted como a su esposa, y sería bueno de que ustedes aprovechen el llamado del Señor y comiencen a trabajar. Yo le dije, bueno, esto hay que pensarlo, hay que orar. Dice ella, no, el hecho de que usted piense o que ore, eso no depende de usted. Si el Señor lo llamó, el único que pierde es usted, y a la corta o a la larga usted tendrá que servir como pastor si el Señor le llamó al pastorado. Fue un momento difícil, pero atendimos el llamado y tenemos aproximadamente ya 3 años y algo ejerciendo el pastorado, y a Dios y a la gloria nos ha entregado la victoria. Eso le iba a preguntar, ¿cómo puede definir, si tuviera que hacerlo, la mano de Dios obrando en ese nuevo camino del pastorado? Mire, amado, Dios ha sido más que bueno con nosotros. Cuando nosotros comenzamos, llegó una persona a extendernos la mano, la cual falleció hace algunos meses. Y mientras tanto estábamos levantando ese campo blanco, solamente comenzamos los 5 de mi casa, más esa persona que falleció y su esposa, éramos 7. Duramos un proceso de 1 mes más o menos, dando solamente estudio bíblico, y después del estudio bíblico se sumaron 2 personas más. Después de esas 2 se sumaron 2 más. Después de esas 2 vinieron 3 más. Y la persona dijo, pero aquí hay una iglesia, ¿por qué no levantamos un campo blanco? Digo yo,
hace tiempo me están llamando al pastorado, pero yo no sé cómo comenzar. Él me dijo, pues entonces vamos a arrancar. Y desde ese tiempo, mi amado, hemos venido trabajando. Y recuerdo que hicimos una actividad y un pastor ministrando la palabra me llamó y me dijo, dice el Señor que hay muchos pastores que hoy te están minimizando. Sin embargo, ellos mismos, Dios lo va a usar a ellos para que te llamen a predicar en su iglesia y te van a pedir los instrumentos de tu iglesia y te van a pedir los miembros de la iglesia para que vayan también a adorar, a predicar, a hacer cualquier otra área. Y mire, verdaderamente la profecía vino de parte del Señor. Gloria porque a a Dios la gloria. Nos han solicitado en diferentes áreas, lo que tiene que ver Sánchez, la terrena y la galera, nos han solicitado para ministrar la palabra. A Dios sea la gloria. Hay algo, mi amado, que me gustaría destacar. Sí. Y es que hay algunos pastores que no están de acuerdo con el mensaje que nosotros llevamos. Y es que nosotros no pasamos paño tibio. La Biblia enseña una parte y nosotros no le ponemos ni le quitamos. Y tenemos ese cuidado porque ya enseña en el libro Apocalipsis que cualquiera que le pone algo más a esta palabra, pues todas las plagas vendrán sobre uno. Y aquel que le quita, también su nombre será quitado. Entonces nosotros hablamos lo que dice la palabra. Y hay algunos pastores que no están de acuerdo con nosotros, pero nosotros lo que nos llevamos es la palabra. Nosotros predicamos un evangelio es con amor, pero sin sentimiento. Este asunto es del evangelio, esto es predicarlo tal y como está escrito en la palabra. Amén. Quisiéramos conocer la dirección de la iglesia y los días en que la iglesia tiene actividades abiertas al público. Amén, amado. La iglesia está en Sesión Acosta, en Tesón, antes del taller de Efraín, a mano derecha. La iglesia, el nombre de la iglesia es la Iglesia Pentecostal La Maravilla del Éxodo. Allí estamos. Los domingos tenemos culto evangelístico. Los miércoles tenemos estudio bíblico. ¿Cuál es el horario de los domingos? Los domingos de 7 de la noche hasta que el Espíritu diga. No tenemos un horario determinado, solamente un horario de entrada, pero no tenemos horario de salida. Los miércoles tenemos estudio bíblico, la cual acude una masa igual que el mismo domingo, porque de verdad la gente está interesada en aprender acerca de la Biblia. Y los viernes tenemos retiro, que es desde las 9 de la mañana hasta que el Espíritu diga, porque no tenemos horario de salida, solamente horario de entrada. Gloria a Dios. El tiempo se nos está acabando. Quisiera que le dé un mensaje final a las personas que nos están viendo desde el punto de vista de su vida y cómo Dios ha obrado en ella. Amén, amado. Me gustaría incluso utilizar una cita bíblica, la cual se encuentra en el libro de Efesios capítulo 5, versos 15 y 16. El Señor trataba conmigo acerca de ese verso y me llamó mucho la atención, y es que dice, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y es que hoy en día hay muchas personas que estamos escuchando acerca del evangelio, sin embargo estamos haciendo caso omiso, sin embargo estamos siendo necios. Entonces aquí el apóstol Pablo llama a la iglesia y le dice que mire cómo están dando, que no sea como necio, sino como sabio, sabiendo que estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos difíciles. Y yo hago un llamado a toda la juventud que me escucha hoy en día. Sabemos de que hay muchas cosas en el mundo que le llaman mucho la atención, pero yo sé que en Cristo hay más todavía que llamarle la atención. Gloria a Dios. Cuando yo veo algunos videos en YouTube donde aparece por lo menos este hombre Gigi Ávila, donde aparece Juan Carlos Arrigan, que ese es uno de mis mentores favoritos, donde aparece Luis Ernesto Urbáez, hombre que de verdad fuera un hombre de Dios, eso me inspira a seguir en el evangelio, y yo creo que podemos dar más de ahí. Amén. Se nos está acabando el tiempo, se nos acabó ya. Se nos acabó el tiempo. Gracias por haberme acompañado. Yo creo que tendremos que hacer una segunda parte. Amén. Estamos disponibles y solamente hay que coordinar el día y estamos para servirle, porque de verdad hay que concientizar a la sociedad acerca de el encuentro que nos espera con el Señor Jesucristo. Amén. Gracias a ustedes por haber estado en contacto con nosotros. Mañana viene otro programa y el martes aquí estaremos a partir de las 5 de la tarde. Que Dios los bendiga.
El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN y